Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de la EGB. Hoy vamos a recordar a una figura, a un periodista que se convirtió en un imprescindible de la televisión de los 70 y 80 en este país. Fue uno de los primeros modernos en aquella España en blanco y negro. Y sobre todo, como digo, una de las grandes estrellas. Es uno de esos personajes que me habría encantado tener en el programa. Sin embargo, tengo la suerte hoy de charlar con una persona que lo ha conocido muy de cerca y que nos va a ayudar a construir este homenaje que hoy le rendiremos a José María Íñigo desde este programa, desde el podcast de la EGB. Así que vamos a saludar ya a nuestra invitada, Pilar Íñigo, Piluca, que además es periodista como su padre y compañera mía, porque tiene su propio podcast. Bienvenida, Piluca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bonito. A mí me encanta que gente como tú, pues de pronto haga un homenaje a mi padre. 7 años después de haber fallecido, ¿eh? Casi 7. 7 años que han pasado muy rápido, ¿no? Han pasado rapidísimo, ya te digo, y es que he hecho la vista atrás y digo, pues ya, hace tanto tiempo, así que a mí me llena el corazón, aunque suene cursi, el que de pronto alguien diga, vamos a recordar a tu padre. Y yo, pues estupendo. Buenas noches y bienvenidos a Directísimo, que da comienzo ya en este mismo instante. Pues lo primero desde aquí es agradecerte que hoy estés conmigo, con nosotros, para recordarle. Sé que no es fácil, pero vamos a tratar de hacer, para empezar, un ejercicio de síntesis. Claro, con la trayectoria de tu padre es prácticamente imposible, pero si tuvieses que resumir en poquitas palabras quién fue José María Íñigo, ¿qué dirías? ¡Wow! ¡Qué ejercicio me estás haciendo, eh! En pocas palabras, para mí fue mi padre. Si tengo que extender esas palabras, diría que además fue un referente en la profesión, porque yo estudié periodismo, pues a lo mejor porque lo vi en casa. No sé si por inercia, por vocación o por qué. Lo cierto es que yo siento, como hablábamos antes, off the record, antes de que empezáramos a grabar, una pulsión por dentro de contar o decir o mostrar historias que por dentro me conmueven, ya sea de manera escrita, hablada o audiovisual. Así que para mí, además de mi padre, fue mi referente. Que luego fue, pues, ya te digo, una persona muy cercana que además ha pasado una cosa curiosa y que me gusta, que es que una vez él fallece, yo conozco una parte de mi padre que no conocía. Y es gracias a toda la gente que se acerca a decirme algo de él, ya sea una vivencia que tuvo con él, una experiencia, que gracias a algún programa suyo le recuerda a tal momento de su infancia con su familia, o que incluso hay gente que estudió periodismo por él, o que se dejó bigote, o que descubrió el apasionante mundo de la gastronomía, porque mi padre en su faceta no mediática se dedicaba a la gastronomía y a la restauración, a través de revistas. Así que no sé si a lo mejor me he extendido en palabras o me he quedado corta, pero para mí fue mi padre y referente. Con toda la carrera que tiene tu padre, hacen falta muchas palabras, o sea que has estado muy comedida, muy justa, y si te parece, a partir de estas pinceladas que nos has ido dando, vamos a desgranar esa vida tan interesante de tu padre. Y vamos a retrotraernos a su primera etapa, a esa infancia y a esa juventud de José María Íñigo. Si yo te pidiese que hicieses un ejercicio de imaginación, que cerrases los ojos y que te imaginases a José María Íñigo niño, ¿qué imagen crees que llegaría a tu mente? ¿Sabes qué pasa? Que como he visto fotos, se me hace un poco difícil dibujar una imagen que no sea la que relacione con esa foto. Pues era un niño de la posguerra, porque mi padre nació en el año 42, en 1942, en una familia humilde, en Bilbao, no tenían muchos medios. Bueno, en un barrio normal, tirando bajo. Y desde muy pequeño tuvo que buscarse las castañas pues para aportar también a su familia, ya que no tenían muchos medios. Y desde niño, él siempre fue muy activo, autodidacta, muy espabilado, la verdad. Y gracias a eso se labró la carrera que se labró, yo creo. ¿Era un chico de libros, de amigos, de jugar en la calle? ¿Alguna vez te contó alguna historia de su infancia? Pues sí, mira, de libros seguro. De libros seguro porque además él encontraba libros en las calles en Bilbao y uno de ellos fue un diccionario. Y gracias a eso aprendió inglés. Y gracias a aprender inglés dio clases de inglés a la policía de allí, a la Ertzaintza. Y luego le dijeron, oye, ya que das también inglés, ¿por qué no nos enseñas francés? Pues él cogió otros libros que encontraría, se estudiaba una lección y lo que aprendía ese día le enseñaba al día siguiente.
Hay una anécdota que siempre cuento, que es que cuando estaban en la clase y le preguntaban, oiga, ¿y cómo se diría no sé qué? Si mi padre no lo sabía, decía, esa lección para mañana, hoy estamos con otra cosa. Entonces, era así como un niño muy despierto. Jugar en la calle me imagino que también, pero si te soy sincera, no sé qué vida de niño, o sea, como hasta los 10 años, no te sé decir muy claramente cómo fue. Antes de dedicarse al mundo de la comunicación, creo que uno de sus primeros trabajos fue algo así como ser una especie de botones de una oficina. Pues esa no la tenía yo en el radar. Yo la que sí que tengo en el radar es que con 14, 15, ya te digo, cuando se empezó a espabilar y necesitaba también ayudar en casa, él fue, ¿cómo se dice? ¿Almohadillero en San Mamés? Ajá, sí. Bueno, Utillero. sí, una Ajá, especie de utillero. ajá. Y ese fue de sus primeros trabajos, Ujú. trabajos remunerados. Desde muy joven demostró ser muy echado para adelante y muy valiente, porque él comenzó, su primera experiencia radiofónica fue en Radio Bilbao porque le echó un par de bemoles y él mismo se presentó en la emisora porque quería tener su propio programa. Sí, y además también hay otra anécdota. No sé si fue justo en Radio Bilbao o luego en Radio Madrid, que era la manera de llamarse, no sé si cuál de las cadenas importantes, pero en una de estas radios, en esa época, él se presentó, como dices tú, porque quería tener su propio programa. ¿Y qué le dijeron? Que tu voz Que no no, no sirve hay. para radio. Tu voz no sirve para radio. Con las mismas dijo, bueno, pues yo me voy. Se fue, inició su etapa, se fue a Londres, conoció a un montón de músicos allí, se volvió DJ y cuando volvió, ahora ya sí que le querían, porque ya venía con un nombre. Y a partir de ahí, pues ya lo que conoces, de ahí para arriba. Pero es curioso que de primeras, pues como a lo mejor le pasó a Rosalía cuando fue a Got Talent o a no sé qué programa de estos, que le dijeron, chica, tú tampoco vales. Y O, fíjate que, ahora quién es. o lo que le pasó a los Beatles, que cuando comenzaron nadie daba un duro por ellos. Y luego fueron Exacto. los Beatles. Es que nada como que nos den ahí un poquito para demostrar nuestra valía. Correcto. Pues fíjate, vamos a ir un poco a salto de mata porque es tan difícil resumir los trabajos de tu padre. Después de Radio Bilbao, trabajó en la COPE, escribió en la Gaceta del Norte, en la agencia EFE, estuvo en Nueva York y en Londres y desde la capital del Reino Unido colaboró con la cadena SER. ¿Qué crees que le llevó a un joven de Bilbao decidirse a marcharse a Londres de los años 60? Pues lo primero que, como te decía, era una familia humilde, no tenían muchos medios y él sentía esa pulsión. Así que se fue. Y no sé si esto se contó mucho, pero en uno de sus primeros viajes, o en su primer y único viaje en esa época, se fue a dedo desde Bilbao. Ujú. Claro que no es lo mismo que irte en el 2025 a dedo a Londres, porque cualquier persona te tacharía de loca. Pero en aquella época no. Y él cogió y se fue. Y llegó a Londres a dedo porque no tenía cómo llegar. Y poco a poco fue encontrando su sitio. ¿Y qué crees que buscaba en aquella ciudad y qué encontró en Londres? Buscaría seguramente nuevas experiencias, una oportunidad que en España no se le estaba dando, conocer gente nueva. Seguramente fue llamado por la música porque mi padre era un gran musicólogo, le encantaba la música, en mi casa siempre ha habido música, y música diferente. Y además cuando él se fue con una imagen y volvió con otra. Volvió con una imagen mucho más moderna, que además esa imagen en España todavía no se había introducido. Hay mucha gente que decía que mi padre trajo Europa a España, porque fue de las primeras personas mediáticas que trajo pues esas nuevas corrientes, tal vez de música o culturales, y que además estaban calando en nuestros países y no estaban llegando a nosotros, a través de trabajos como los de mi padre y otros coetáneos de su edad que también les gustaba la música, pues bueno, nos fuimos abriendo un poquito. Los Fórmula 5 ya tienen un disco rodando por ahí desde hace varias semanas, una canción que se escucha y una canción que se baila. Se titula Cenicienta. Es la continuación de éxitos a esa ya larga serie de canciones que han venido ocupando puestos de importancia en las listas de popularidad. A nosotros particularmente nos parece un poquito peor, mucho más comercialota y vulgar esta canción que sus anteriores, pero eso no quiere decir nada para que quizá sea número uno este Cenicienta de los Fórmula 5. ¿Y qué le gustaba escuchar a tu padre? ¿Cuáles eran sus artistas preferidos? Depende en qué época. En los 60, por Eh, ejemplo.
Pues mi padre siempre fue mucho de los Beatles, de Paul Anka, Neil Diamond, unos poquitos más atrás Johnny Cash, o sea, yo creo que mucho de eso. Bueno, luego un poquito más tarde, en los 70, claro, toda la gente que él traía a sus programas era porque a él le gustaba. Pues Boney M, jolín, estos, los de... ¿Qué Alzheimer tengo, por Dios? Los de Ma Baker. Boney M. Sí, claro. Sí, fue él quien los trajo a España por primera vez. Señoras y señores, musicalmente hablando, comenzamos hoy con Boney M. Bienvenidos de nuevo a España. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Sí, yo he visto ese show no sé cuántas veces, porque es que el tío del grupo era un espectáculo. Era buenísimo. Yo lo pude ver en Benidorm. ¿Sí? Un crack. Sí. ¡Buah, qué pasada! ¡Qué Además pasada! tuvo el detalle en aquel concierto de bajarse del escenario y dar la mano uno por uno a todo el público. No me lo puedo creer. Era un showman, era un number one. A lo largo de esta entrevista voy a hacer una pequeña trampa. Ya que te tengo aquí, no solo voy a hablar de tu padre, y voy a hablar contigo, y voy a hablar de ti. Y me voy a aprovechar un poco de tu talento para poder hablar y conocerte un poquito más de cerca. ¿Te parece bien? Lo que tú quieras. Yo estoy aquí para lo que tú quieras. He dicho, venimos a jugar a por todas. Pues ahí vamos. Cuando eras pequeña, ¿cómo llevabas el tema de ser hija de un gran famoso como tu padre? Pues hubo una época en la que me costó un poquito más, porque en el colegio, pues ya sabes que hay una época desde los 11 a los 14 o así, que hay quienes tienen la mala suerte de sufrir bullying. Yo fui una de ellas. Y entonces a mí se me achacaba a que yo sacara buenas notas o ganara tal concurso por ser hija de. El hija de me persiguió durante una etapa de manera negativa. Pero después de esa etapa, fenomenal, no ningún problema. Además, sucede una cosa, que yo soy del segundo matrimonio de mi padre y soy la segunda hija del segundo matrimonio, con lo cual lo que vivieron mis hermanos mayores no es lo mismo que vivimos nosotros, mi hermano siguiente a mí, porque la etapa de mi padre más boyante, los 70, los 80, esos estudio directísimo, estudio abierto, esta noche fiesta, yo no la viví todavía porque no había nacido, la viví después. Entonces yo esa fama tan brutal no la viví. Viví otra, que fue, por ejemplo, pues cuando mi padre estaba en diferentes televisiones, pues a lo mejor la época en Telecinco en diferentes tertulias, o también cuando participaba en el show de Flow haciendo monólogos, o luego ya un poquito más avanzando, yo ya estaba en la universidad cuando fue a Supervivientes, porque es que, déjame decir esto que a mí se me cae la baba, mi padre fue a Supervivientes a la isla, y quien estaba en el plató en Madrid era Jesús Vázquez. Ahora, dime tú, ¿a quién se le ocurriría mandar a un señor de 60 años, entrado un poco en peso de más, a una isla allí a presentar Supervivientes? Pues es que eso fue en el 2006, no hace tanto. Quiero decir, ahora solamente mandan a tías buenas, jóvenes, y que no pasa nada, porque si lo hacen bien, genial. O sea, me podrían mandar a mí, que no, que es broma, que yo no estoy como ellas, pero quiero decirte, eso ya no sucede. Entonces, que alguien apostara por un señor de 60 años para irse a la isla a presentar Supervivientes, a mí pues lo digo y se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a Fantástico. El de hoy es un fantástico especial porque es nuestro último programa de esta temporada. Una especie de alto en el camino o de punto y aparte para decirles al final del mismo, al final del programa de hoy, hasta muy pronto. Es curioso que menciones el tema del bullying, porque otro de mis invitados en este programa, Alejandro Ibáñez, hijo de Narciso Ibáñez Serrador, me contó el mismo caso. Él sufrió el acoso, sufrió agresiones por ser hijo de. Este país es un país de envidiosos. Bueno, es que eso pasa, pero tampoco lo culpo tanto, porque cuando tú tienes esa edad, te estás conociendo a ti mismo, estás averiguando cómo reaccionas tú ante una envidia, por ejemplo.
cómo reaccionas cuando te juntas con más como tú y les trasladas eso que tú piensas y que a lo mejor ellos no, pero dices, bueno, pues vamos a por ello, te haces grande frente a alguien que es más pequeño, más débil. A mí eso a día de hoy no me sucedería ni de broma. Claro. Pues que yo con 12, 13 años no era la mujer que soy hoy. ¿Y Entonces cómo sí lo que me afectó gestionabas? ¿Cómo encajabas esas mal, intromisiones? alguna vez mal, alguna vez llorando, yéndome a casa, Ujú. sí, ¿Alguna vez te pidieron perdón? no. Sin duda alguna, el apellido Íñigo es una marca personal. ¿A ti te ha supuesto más un lastre que una ayuda a la hora de encontrar tu rincón en el mundo profesional de la comunicación? Un lastre para nada, en absoluto. Y si yo puedo decirlo, lo diré siempre. No es algo que yo diga, no digas mi apellido. No, lo que pasa es que yo de primeras no voy, hola, soy Piluca Íñigo, hija de José María. Porque no me parece que sean las formas. Prefiero que hable de mi trabajo y luego si surge, pues lo explico y con esta sonrisa con la que me ves. Una ayuda tampoco. Yo no he tenido padrinos y mi padre no era muy hábil socialmente, digamos. O sea, nunca me colocó. Vamos ahora con la música y cambiamos de estilo continuamente a lo largo del programa. Para los más jóvenes, un hombre que es todo un símbolo y que es todo un éxito. Tino Casal y su gente. Tino Casal. Hace tiempo que vive en un cuento del cual no quiere salir. Ya que somos periodistas, no puedo dejar escapar esta pregunta. ¿Qué es para ti ser periodista? ¿Qué es el periodismo para ti? Es que yo soy una periodista un poco fuera de lo habitual, porque para mí el periodismo también tiene dos vertientes, ¿no? Tú cuando terminas la carrera de periodismo, por lo menos yo, tienes la opción de irte a informar o a entretener. Eso se decía antes, de te vas al informativo o te vas a programas. Yo me fui a programas, con lo cual para mí periodismo es más que nada contar historias que te generen una pulsión por dentro, como decía al inicio, de una manera adecuada, apropiada y profesional. ¿Y cómo es eso? Pues que se ajuste a una buena dicción si te dedicas a la radio, a una buena redacción si te dedicas al mundo impreso digital, que estoy sonando aquí como una antigua, al mundo hablado, locutado, si te dedicas a la televisión además, al gestual. Entonces, para mí, ser periodista es contar historias que te generen una pulsión de una manera adecuada, apropiada y profesional. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, volveremos a retomar tu trayectoria. Nos habíamos quedado en Londres. Cuando regresa tu padre de esa ciudad, continúa en la SER, en programas como El Musiquero, El Gran Musical o Los 40 Principales, que mucha gente se cree que Los 40 siempre ha sido una emisora de Radio Fórmula, pero en sus orígenes fue un programa musical en el cual empezó tu padre. Correcto. No sé si empezó como DJ. No sé si... Yo creo que sí. Yo creo que fue como entró en los 40, ya compartiendo música. Pero no solamente como el DJ o el DJ que tenemos nosotros en la mente ahora, ¿no? No es el de irte a una discoteca y poner discos. Es poner música, decía poner discos porque es que realmente eran discos, vinilos, y contar la historia detrás de esa canción o de ese grupo o de ese cantante o esa cantante. Es verdad, bueno, prácticamente lo hemos esbozado hace unos minutos, pero es verdad que tenía un sexto sentido para detectar lo que se iba a convertir en éxito o tendencia. Sí. De verdad, ¿eh? Y aparte decía, esto es una porquería, esto está genial. Y aparte tengo yo una anécdota que ya en sus últimos años, pues ¿qué sería? Si él murió en 2018, pues a lo mejor en 2017. Yo vine a casa con una canción de C. Tangana. Él no había escuchado C. Tangana. C. Tangana irrumpió con un tipo de música que no estábamos habituados ni acostumbrados. Y o te gustaba o lo odiabas. En mi caso me entró y dije, wow, cómo mola, me encanta. Y llegué a casa y claro, me acuerdo con la canción de esta de no sé qué, no sé cuánto, Las uñas de gel. Bueno, era como una revolución. Y yo sé que mi padre dijo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué escucháis hoy en día? Pero le gustó.
porque luego lo compartió. O sea, que enseguida sabía y decía, Se esto dio tira, cuenta esto de no que tira. eso iba a funcionar. Sí, por supuesto. Ujú. Lo que pasa es que él también interpretaba su papel de De duro. odiador, de hater, pues, ¿sabes? Sí. Siempre estuvo ligado al mundo de la música, porque él más o menos encarriló su vida hacia ese tipo de espectáculos, ¿no? Pero con José Ramón Pardo llegó a fundar incluso un sello discográfico, Rama Lama Music. Más bien, yo creo que el sello es de José Ramón Pardo, Ajá. suyo, y ellos dos lo que hacían era recopilatorios de canciones por décadas. Y entonces era la historia del pop y el rock de los 60. Tuvo tanto éxito que le pidieron más. Pues la historia del pop y el rock de los 70. No sé si llegaron a los 80. Cuando llegaron a un tope dijeron pop abajo. De los 40, de los 50. Y esos discos se vendían muy bien porque dentro llevaban un librito de la historia súper breve. Y estaban muy bien. Yo tengo un amigo que tiene toda la colección. Toda. ¡Hala, pues ya tiene más que yo! ¡Qué guay, qué chulo! Rafaela, ¿cómo ha variado el mundo de la música desde que empezaste hace ya, pues, digamos que 7, 8, 9, 10 años hasta hoy? Sí, 10 años. Los jóvenes vienen pegando fuerte. Los jóvenes que vienen con el pelo pintado de azul y Bueno, el maquillaje enorme. A mí me parece justo porque... Los tecnos, los puntos. Cierto, a gente pasar nueva. de la música, uno tiene que dar espectáculo. Tu padre se caracterizaba por algo que era que tenía una voz y un estilo muy personal. ¿Qué crees que lo hacía único y diferente a los demás? Decir lo que todo el mundo está pensando, pero con educación. Luego vamos a recuperar un fragmento de un programa en el que va a ocurrir algo, lo voy a dejar ahí, algo Vale. en relación a lo que acabas de decir. En 1968 da el salto de la radio a la televisión con el programa Último Grito, en el que, como decíamos antes, con ese olfato musical que tenía, nos traía las últimas tendencias musicales del momento. De ahí pasó a Ritmo 70, Estudio Abierto, Directísimo, Esta Noche Fiesta o Fantástico. La mayoría de estos programas seguía un formato muy similar, entrevistas y variedades. Y la verdad que si me pongo a reflexionar y veo la televisión de hoy día, tengo que decir que qué poco ha cambiado la tele que hizo tu padre y la que se hace ahora. Porque yo veo Directísimo y lo traslado a Antena 3 y estoy viendo El Hormiguero. Sí y no. Yo ahí a lo mejor tengo mis reticencias. Porque, y otra vez saco así un poco pecho, mi padre hacía unas entrevistas que no se habían hecho antes, a lo mejor se hacían en otros países, pero no se habían hecho antes. El Hormiguero ya ha bebido de toda la historia que se ha ido poniendo en televisión. Claro, Con la por eso digo, diferencia, la tele de hoy bebe directamente de lo que en su día hizo tu padre. sí, con la salvedad de que mi padre, además de presentar el programa, participaba en la producción, porque él cogía revistas y decía, pero ¿quién es este tío que hace no sé cuántos en Australia? Lo quiero. ¿Quién es esta tía que canta, yo qué sé, en Estados Unidos? La quiero. O sea, él veía a las personas que podían tener un potencial, que además aportaban y que estaban haciendo algo diferente en otros sitios y los traía. Ahora yo creo que se convierten más los programas de televisión en un escaparate por el que pasa la gente por puro interés propio. Porque a lo mejor a tal persona no le apetece ir a La Resistencia o al Hormiguero, pero tiene que ir porque está en su plan de promoción, no puede resistirse. Mientras que en el programa de mi padre la gente es que casi pagaba por ir. Y además añado que, joder, mi padre no tenía ningún traductor simultáneo. O sea, le venía del mismísimo, no sé quién decirte ahora, y él le hacía la traducción simultánea en el momento. Y se lo traducía al público. Entonces, no han cambiado tanto, pero no han mejorado. Y cuando se apagaba la luz del plató, se cerraba la puerta y regresaba a casa, ¿cómo era José María Íñigo como padre? Súper familiar, muy de estar en casa y muy de estar con mi madre, con su mujer y con sus hijos. ¿Era divertido? Yo te diría que tenía un toque de humor inteligente único.
Ujú. A pesar de que algunos dicen que tenía fama de borde. Porque era un borde de narices. Es que era un borde de narices, yo también soy súper borde cuando quiero ser borde, ¿eh? Lo que pasa es que ya te digo, es un toque de humor único. Ujú. ¿Qué le A mi divertía a padre, tu padre? ¿Qué cosas le hacían reír? pues le divertía gastar bromas, te diré, a otros. A mi madre le divierte muchísimo más, pero él se quedaba con la gente. ¿Qué le divertía? Escuchar música y le divertía pasar tiempo con nosotros. De verdad, es que sus habilidades sociales eran para su carrera profesional. Una vez, como has dicho tú, se apaga la luz y vuelve a casa, él donde quiere estar es en casa. ¿Qué le divertía? Ir a las librerías, a ver diccionarios diferentes. Es que se podía hacer un Madrid-Londres, Londres-Madrid en un día para ir Ujú. a una librería porque quería ir a ver la que la había visto en no sé dónde. ¿Y cómo lograba conciliar la vida profesional y la vida familiar? Porque no tenía que ser nada fácil, ¿no? Pues me imagino que porque mi madre se lo permitió, que decir, no se lo permitió, suena feo. Quiero decir, pues porque hacían un buen equipo entre mi madre y mi padre y por eso él pudo desempeñar su labor profesional como lo hemos conocido. Y además teníamos ayuda en casa. O sea, yo recuerdo que de pequeña siempre he tenido lo que llamamos comúnmente chica, ¿no? Una Ujú. chica que ayuda en casa. Pues cuando éramos pequeños mi hermano y yo, que era la actividad laboral más estresante a lo mejor de mis padres, teníamos la suerte de tener una chica en casa que nos ayudara con el cuidado nuestro, digamos. Ujú. Y ya te digo, pues una conciliación que ha sido gracias a que han hecho un buen equipo. Sois 4 Pero hermanos de sí, 2 matrimonios diferentes, pero no todos habéis seguido los pasos de tu padre. no, no ¿A me qué se preguntes a dedican tus todo, hermanos? no me lo preguntes, Dani, si me escuchas es problema tuyo, porque ninguno de la familia sabemos a lo que te dedicas exactamente. Que lo sepas. Eres críptico. Sé dónde trabajas, pero no sabría decirlo. Mi hermano Daniel es un coco, o sea, de los 4 es el más coco. Ujú. Es un genio. Lo sabéis, es que se reirá. Y dirá, ¿y de qué me sirve a mí ser un genio? Pero bueno, le gusta, o sea, él se dedica un poco al tema más informático dentro de el project management, digamos. Ujú. Luego mi hermano Eduardo se ha dedicado toda la vida a los viajes, al Ujú. turismo, ha vivido más de 20 años en Canadá. Mi hermano siguiente a mí, Chema, él estudió periodismo, pero no se dedicó a ello. Él trabaja ahora mismo en la Federación Internacional de Pádel Ujú. como eh, director de torneos. Previo a eso fue el director deportivo del Club de Tenis Chamartín, que es un club de bastante privilegio de tenis en Madrid. Ujú. Y luego estoy yo, Que has seguido los que pasos del maestro. sí, ¿Qué bueno, los he aprendiste? ¿Qué seguido. aprendiste del maestro a nivel periodístico? ¿Qué te enseñó? Pues mi padre me enseñó algo que el otro día leí, que también es como la Biblia de cómo escribir de Oscar Wilde, que es, si puedes escribir una frase corta, elige escribir una frase corta frente a una larga. Si puedes elegir una palabra que entienda todo el mundo, elige esa palabra frente a una que no vaya a entender nadie. Si puedes elegir escribir con palabras de tu propio idioma, elige eso frente a anglicismos, extranjerismos. O sea, que va muy en esa línea. Ujú. No intentar hacer un texto rimbombante porque no somos ni poetas, pero hacer un texto que sea entendible para todo el mundo. O sea, cuando tú dudes de si algo es complicado o no, vete a lo sencillo. ¿Qué me enseñó? Piluca, sujeto, verbo, predicado. Cambia, no te líes. ¿Qué me Breve, claro enseñó? y conciso. Sí, y David me enseñó una frase que es suya y yo la he hecho mía, que es la mejor improvisación es la ensayada. Es decir, tú no puedes ir a hablar ante una audiencia, ya sea de una persona o de 500 personas, sin haberte en tu casa ensayado lo que quieres decir. También me enseñaba mucho a escuchar, no querer interrumpir. Yo creo que esas son las lecciones más valiosas que he aprendido. Ujú. Eso es verdad. Yo he visto en alguna ocasión programas de televisión donde el presentador quiere ser más protagonista que el invitado. Pues lo has mencionado tú antes, no lo diré yo. Yo tampoco. Pero es algo que yo estoy en mi casa a veces cuando lo veo y digo, ¿de esto que hablas en alto, no? Y dices, sí, es que no me escucha. Aunque grite más, no me va a escuchar. Pero digo, tío, no, una pregunta no se hace así. Otra de las lecciones que me enseñó mi padre, y bueno, también en periodismo, es cuando tú formulas una pregunta, no puedes formular una pregunta para que te conteste con un monosílabo. Es decir, tú no puedes preguntarme, bueno, tú eres Piluca Íñigo, la hija de José María Íñigo, ¿no? Porque entonces yo te voy a Correcto. decir,
Sí. Y se Será, acabó. Y se acabó. claro, la pregunta será, bueno, tú eres Piluca Íñigo, ¿nos puedes contar quién fue tu padre? Me estás dejando una respuesta abierta para que yo te cuente quién fue. Olvidemos la música ahora. Rafaela, ¿quién es Rafaela Carrà? Mujer, persona. Ay. Aparte, olvida el espectáculo, olvida las canciones, olvídalo todo. ¿Quién es? Qué pregunta. ¿Quién es? Soy mujer, esto es cierto, ¿no? Se nota. Gracias. Y pues muy emocionada también, porque es una pregunta un poco que me da un escalofrío. Sí, solo sabemos de ti, digamos que las plumas y el espectáculo, Sí. el aplauso, pero ¿qué hay detrás? Pero mira, Tu padre, si en algo era maestro, lógicamente era en entrevistar a personajes muy variopintos. Pero ¿alguna vez se interrogaba a sí mismo? ¿Tenía alguna pregunta existencial? Yo creo que no. No, porque no le salían las cuentas. ¿Para qué se la iba a hacer? Para sufrir, pasaba. Mi padre era una persona muy práctica, ¿Y cómo vivía el éxito? muy estable, con los pies en la tierra. Tengo aquí en mis manos un libro, a ver si se ve bien, Mundo Famoso. En este Mundo libro famoso. recoge a grandes personalidades que pasaron a lo largo de algunos de sus muchos programas. Por ejemplo, Uri Geller, Charlton Heston. ¿Qué historia o qué entrevista crees de todas las que hizo? ¿Cuál fue la que quizás más le marcó y por qué? La de Uri Geller le marcó porque a lo mejor fue gracias a la que se conoció de una manera más internacionalmente. Pero yo sé que tuvo otras, que le marcaron mucho más pues, por quién tenía delante. Pero no te sé decir ahora bien. Sé que le sorprendió mucho cuando fue ¿cómo se llama? Richard Sanfrey o Richard, el de El Conde de Conde Saint Germain, Exactamente, porque dice, joder, aquí en mi cara ha convertido el plomo en oro. un alquimista. Que- Ujú. Repito que su verdadero nombre es Saint-Germain. Para la mayoría, aunque él insiste. Buenas noches. Richard Chanfray, más conocido como Saint-Germain, e insiste, y vamos a dejarlo esto en claro, de una vez por todas, me pide, que no es, como se ha dicho en más de una ocasión, la reencarnación del conde de Saint-Germain, uno de los grandes alquimistas. ¿Puede cambiar plomo en oro? Oui, bien sûr. Seguro, dice que sí, naturalmente, Je l'ai prouvé en France, que lo ha probado en Francia, devant des scientifiques. Je vais le faire ce soir. delante de científicos, y que lo va a hacer aquí esta tarde. Mi padre trajo a personajes muy curiosos. Ajá. Uri Geller, para aquellos que todavía no sepan quién es, era una persona, un ilusionista, vamos a llamarlo así, que doblaba cucharas con la mente y que arreglaba relojes. Yo tengo que decir que en una de las ocasiones que tu padre lo llevó al programa, que lo llevó en varias veces, en mi casa intentamos resucitar un viejo despertador. Y tengo que decirle al señor Uri Geller, si nos está viendo por curiosidad, que no funcionó, señor Uri Geller. No sé qué opina Piluca Íñigo, si había realidad, truco, trato, ilusión, ¿qué había ahí? Yo hablaría en primera persona si lo hubiera probado. Como no tuve esa ocasión de probarlo porque no había nacido, no puedo decirlo. Lo que sí diré es que yo contacté con Uri Geller hace no mucho y fue amabilísimo conmigo porque dije, bueno, voy a ver si este hombre sigue en activo. Le busqué por redes sociales, sus redes sociales no me infundieron mucha así como realidad. Había un correo electrónico que me entró por Google, le escribí un email y al día siguiente me contestó con su teléfono y al día siguiente me estaba haciendo una videollamada. Y fue una persona amabilísima, ya te digo, porque yo le pedí una cosa en concreto, que era que me enviara un vídeo para poner en mi podcast y me hizo un vídeo suyo del tiempo que le había pedido, que era 1 minuto para poner por redes sociales desde su museo. O sea que yo lo único que puedo tener para él son palabras de amabilidad, ya que también fue amable no solo conmigo, sino con mi padre, una vez después de esa entrevista tan famosa. Tu padre tenía además la maestría de saber combinar en su programa invitados, estrellas nacionales e internacionales, pero también personas anónimas que tenía historias muy curiosas que contar. ¿Cómo lograba encontrar a estos personajes tan variopintos? ¿Alguna vez te lo explicó? Alguna vez los buscaba él y su equipo, tenía un buen equipo, y otras veces le llegaban historias. Yo recuerdo de estos personajes que dices, 2 historias en concreto. Una era pues una persona que, ¿quién era? Un vasco que venía de Bilbao y que le conocía por haber corrido no sé cuánto. Bueno, pues es que fue de Bilbao a Madrid corriendo y como llegó antes de la cuenta, se quedó alrededor de los estudios de Prado del Rey dando vueltas sin parar
hasta que fuera la hora del programa. Y digo, pero ¿qué gente está loca? ¿Qué hace esto de verdad? Que ahora Lo se corren recuerdo. maratones. Pero hace tantos años no. Y menos aún si llego antes, después de venir corriendo de Bilbao, y me quedo dando vueltas alrededor. Otra que se puso, creo que fue una mujer, fíjate, es que me mandó uno de mis hermanos la foto el otro día. Se agarró a la cintura una moto y tiraba de ella en marcha. O sea, cosas muy locas. Otro argumento, porque supongo que usted tiene más. Sí, por ejemplo, hay la firma de Colón que siempre añade 3 iniciales, que no hay ni un solo historiador dedicado a Colón que pueda descubrir qué quieren decir. Se han hecho muchísimas hipótesis sobre esto y nunca se sabe. Hay quien dice que a lo mejor perteneció a alguna especie de secta de tipo masónico así, pero que va, es sencillísimo. Esas iniciales que siempre pone S, U, S, ya Colón quería dejar de alguna manera un mensaje al futuro. Quiere decir, soy una señora. 3 iniciales. María Dolores de la Fe, ¿cree usted sinceramente que una mujer pudo embarcarse en esa aventura y descubrir América? Pero mi niño, que si no llega a ser una mujer no se mete en esa locura, es que se consideraba un disparate tremendo. Antes se hacía una televisión muy disruptora para aquella etapa, pero es que ahora no se hace algo más disruptor o transgresor que antes, porque es más, se hace con muchísima más cautela. Obviamente, pues por los seguros, tú no quieres que a alguien le pase algo, porque si le pasa algo se te puede caer el pelo, pero yo creo que ahora no, o sea, el porcentaje de sorpresa que nosotros tenemos no es el que teníamos antes. A la televisión actual le cuesta innovar, no quiere arriesgar, no quiere perder audiencias que ya tiene fijas, no quiere perder ingresos publicitarios, pero sí que le haría falta darle una vueltita de tuerca y atreverse a hacer algo distinto, ¿no? Como hizo tu padre en su día. Efectivamente, yo sí lo creo. Yo, oye, me prestaría a mí. Mira, por ejemplo, algo que me encantaría hacer sería, como has mencionado antes, presentar un programa de variedades, que es lo que conocemos comúnmente como un magazine. Pero decir como de variedades le damos ese toque y a esa alusión al podcast de la EGB, ¿no? ¿Y cómo sería ese magazine que se imagina Piluca Íñigo? Ah, bueno, pues como el de Jimmy Fallon. Un late night show, seguramente, en el que se hicieran entrevistas que no sean las preguntas que las de siempre, sino preguntas que todo el mundo queremos hacer y nos da palo, no sé por qué, como lo hacía mi padre, de una manera educada, pero con ese punto que queremos conocer. Porque parece que ahora todo el mundo al que entrevistan es una admiración que te mueres, que no está mal, pero ¿dónde están esas preguntas incómodas? Hablas de esa faceta que mencionábamos al principio del programa, de cómo tu padre lograba soltar la pullita de una forma muy sutil sin que ofendiese a nadie. Ahora que está tan de moda esa polémica relación sentimental entre Bárbara Rey y el entonces rey Juan Carlos I, en el año 1977 tu padre tuvo como invitada a Bárbara Rey, y si quieres vamos a escuchar esto, lo que le dijo a Bárbara Rey muy sutilmente. ¿Qué buscas en la vida, Bárbara? Bueno, pues es muy difícil de contestar esto. Busco muchas cosas, pero no sé. Seguir trabajando sobre todo y amor. Amor de amor. Amor de amor, que es lo más bonito que hay. ¿Te parece poco? Amor de un hombre. ¿De quién? ¿De un hombre? Amor de un hombre, digo. De un hombre y de muchas cosas. El amor solamente no es solamente puede ser de un hombre, del trabajo, de muchas cosas que hay en la vida muy bonitas. Que te lo traigan los reyes este año, ese amor que estás buscando, Bárbara. Vale. Muchas gracias por estar esta noche. Que te lo traigan los reyes. Hay que echarle un par de bemoles para decir lo que todo el mundo sabía y nadie se atrevía a sacar a la luz. O sea, yo lo escucho ahora y digo, pero, Baita, ¿cómo se te ocurre? Por favor, ¿cómo se te ocurre? Pero en realidad luego digo, qué acertado estuviste, ¿sabes? Entonces, me hace gracia, es que me hace gracia. No puedo decir otra cosa. También recuerdo de lo que estás diciendo con ese toque picante y atrevido, digamos. Hay una entrevista en la que tiene a Fofó, el payaso de la tele, y le pregunta en su cara, Fofó, explícame usted una cosa, ¿cómo una persona con una voz tan fea puede haber sacado un disco? Fofó, con esa voz tan mala que tienes, ¿cómo se puede tener tanto éxito cantando? Ah, bueno, es que ahora tengo la voz mala porque no he empezado a vocalizar. Vocalizar. Pero cuando empiece verás. ¿De qué tengo canciones nuevas. Mi
mapas son formidables para discernir. Tu padre estuvo en la radio, estuvo en la televisión, fue un escritor bastante solvente, pero quizás lo que pocos recuerden fue su incursión, aunque fuese pasajera, en el mundo del cine, por ejemplo, en películas como Terapia al desnudo. Tu padre era un todoterreno. Sí, mira, recuerdo que esa película, bueno, no recuerdo ni la película porque no sé cómo es, ni me daría como hasta un poco de, como dicen ahora, cringe verla. Pero había una escena que él rodó con Carmen Sevilla, que yo la vi cuando yo tenía 6 o 7 años. Claro, yo no entendía qué hacía mi padre en una cama dándose un beso, que un beso súper recatado, o sea, no era un morreo, era a lo mejor un pico. Pues yo no lo entendí, cómo él estaba en la tele haciendo eso con una mujer cuando en casa estaba mi madre. Claro que esa película se había rodado mucho antes de que yo viera esa escena, pero no lo entendía, explicar eso tú a una niña de 6 años. Creo que estuve como una semana sin hablarle. Y de todas estas facetas profesionales de tu padre, ¿en cuál crees que se sentía más cómodo? ¿En la radio, en la tele, en la prensa digital o escrita? ¿Dónde él se encontraba en su paraíso periodístico? Yo creo que todo ha ido por fases, pero donde yo le veía en su máximo esplendor y desplegando todas sus alas como un pavo real, pero no para exhibirse, sino para exhibir todas las dotes que él tenía y que le hacían grande, era con una audiencia en directo. Esta mañana ha recibido Su Majestad el Rey a uno de los grandes de la historia del fútbol español. Uno de los que verdaderamente han hecho historia en nuestro fútbol, un hombre que conocido, aplaudido, un hombre admirado, un hombre que en su día logró preocupar a los aficionados y no aficionados con un hecho que conmovió realmente a la población española. Hoy está con nosotros Enrique Castro Quini. Buenas noches. Buenas noches. En 2011, tu padre tuvo la suerte de sustituir a otro grande en la retransmisión. Ahora que estamos ya con el Benidorm Fest para elegir al candidato a Eurovisión, tu padre estuvo siendo la voz de este festival del 2011 al 2017. ¿Cómo vivía la experiencia del Eurofestival? Pues mira, le gustaba mucho hacer lo que hacía, pero una vez en el festival, en el lugar que acogía el festival, Eurovisión en sí, decía que era muy cansado, pero muy cansado, muy cansado. Y que además la figura del commentator, que era como se le llamaba a los retransmisores, commentator, era una figura muy solitaria, porque los reporteros estaban el reportero y el cámara. El cantante estaba el cantante y su equipo, ya fuera maquilladora, vestuario, arreglistas, músicos. El commentator es él solo. Él sube a la cabina, hace lo suyo, se baja, si se quiere ir con otros commentators bien, pero si no, no. Mi padre no, pues ya fue a partir de los 60 y pico años. Claro, no era joven. Él no se quedaba a la fiesta después, que creo que es un fiestón que te mueres. Entonces siempre todo es, bueno, José, ¿a quién le vas a dar tu entrada para después? Bueno, pues a ti, al que quiera, ¿no? Porque él estaba en otras. O sea, ya te digo, él iba a trabajar y le gustaba lo que hacía, iba a trabajar. Y también recuerdo que cuando ya, pues no sé, creo que fue como en 2016 o así, que fue con una compañera, que ya no era él solo. Julia Varela, creo, sí, de Radio Nacional. Exacto. Fue un poco choque porque él estaba acostumbrado a hacerlo solo y también fue un poco choque para ella porque, claro, de golpe y porrazo, toda esa cantidad de redes sociales, de gestionar todos los comentarios en redes sociales. Pues yo me acuerdo que mi padre me dijo, mira, lo que hay que hacer en una situación así es no mirar el móvil. O sea, tú presentas tu canción en 3 minutos, te toca a ti 1 minuto para hablar del país del siguiente candidato, 3 minutos de actuación. Tienes otro minuto, 3 minutos de actuación, ¿no? Y tienes que estar a ello, porque es que si no te pierdes. No puedes coger el móvil. Olvídate, no existe. Tú has venido aquí a hacer lo tuyo. Y ahora nos vamos a la sensación de este año en el Festival de Eurovisión, y ustedes ya ven por qué. Conchita Wurst es la cantante barbuda que representa a Austria con una canción titulada Elévate como el ave fénix. Es sin duda el artista más controvertido de todos los que se presentan al festival. A la vista está, pero cuando empieza a cantar la cosa cambia, porque canta mucho y canta bien. Y esto es lo que más ha sorprendido a todos y ha hecho que su aspecto pase a segundo plano. Canción número 11, Austria, Conchita Wurst.
Rise like a phoenix, elévate como el ave fénix. ¿Y cómo era con el equipo de sus programas? ¿Era una persona que se dejaba asesorar, que dirigía todo el cotarro, le gustaba llevar la voz cantante o era más o menos flexible? No era una persona de aquí se hace lo que yo diga. Lo que pasa que lo que él decía solía coincidir con que era lo correcto o lo más apropiado. Uh-huh. O sea, es que tengo varios ejemplos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empezó Twitter le decía, ay, es que quiero poner esto, pero es que no tengo los caracteres porque acuérdate que antes eran 140. Uh-huh. Yo le decía lo que tenía en la cabeza y lo clavaba. No tenía que reescribir, es que lo clavaba. Y me daba rabia, porque me daba rabia que él supiera hacerlo mejor que yo. Otro ejemplo es que, uno que recuerdo, cuando fue a grabar con La Sexta un programa que se llamaba Planeta no sé qué, uno de viajes, uh-huh, los del propio programa le dijeron, José María, qué gusto de grabar contigo porque es que solamente hay que hacer una toma. Y mi padre, antes de hacer las cosas que hacía, estudiaba, porque decía, es que aquí hay gente implicada, vale que te puedas equivocar y repetirlo, pero hacer 10 tomas de algo, ¿sabes? Entonces él intentaba facilitar ese trabajo con una preparación previa y el equipo así se lo reconocía y lo agradecía. uh-huh. ¿Y qué televisión no le gustaba a José María Íñigo? ¿Era crítico con el periodismo y el entretenimiento que se hace hoy en día? Sí, claro que lo era. Él decía, si tú a la televisión le das mierda, sale mierda. Si le das, basura, sale basura. Uh-huh. Si le das algo de calidad, sale algo de calidad. Y también decía, es que yo he tenido en el programa premios Nobel y no he tenido que tener a gente diciendo cosas o tonterías para tener audiencia. He tenido premios Nobel y he tenido la misma audiencia. O sea que yo creo que también va un poco en la educación. Consumimos lo que nos dan, pues es que al final, pues si tú me pones todos los días la vida de no sé quién, pues la voy a querer seguir consumiendo porque ya me he enganchado, pero si tú me pones todos los días, a lo mejor, o vas alternando, también me educas a que el contenido que yo consuma o yo misma sea la que demande otro tipo de contenido. Sin duda alguna, tu padre es historia de la tele de este país, forma parte ya de la memoria colectiva, pero si tuvieses que hacer una reflexión profunda, ¿qué legado crees que ha dejado en el periodismo y en la comunicación de este país? Te lo voy a resumir muy brevemente. Yo creo que ha dejado muy buen sabor de boca. Y el porqué es claro, porque 7 años después de su fallecimiento hay gente que me escribe y me dice ¿cómo le echo de menos? Y que digan eso dice mucho, que con eso lo dice todo. Sigo echando mucho de menos a tu padre en la radio, sus intervenciones con Pepa, cómo haría tu padre este programa, cuánto aprendí con él. Entonces, ¿qué ha dejado en la gente? Un buen pozo, muy buen sabor de boca y una marca personal, tan de moda que está ahora, que nadie ha sabido ni imitarlo, yo creo que ni mejorarlo, porque es único. Saludos, señoras y señores, bienvenidos al programa Esta Noche Fiesta, que desde Florida Park está a punto ya de dar comienzo. De vez en cuando la televisión se convierte en noticia y nosotros también, debemos decirlo así. La televisión se acaba de convertir en noticia hace poquitos días y noticia internacional gracias a un premio que acaba de serle concedido, uno más, a Rodríguez de la Fuente, nuestro amigo Félix, que esta noche nos acompaña y que esté ahí. Buenas noches, Félix. Enhorabuena por ese premio. Félix Rodríguez de la Fuente, que hoy ha tenido a bien acompañarnos. En su etapa profesional última, retomó la faceta radiofónica y desde el año 2000 era un habitual en Radio Nacional de España, en un programa que tú conoces muy bien porque tú también colaboras ahí, No es un día cualquiera, de Pepa Fernández. ¿Cómo es trabajar con Pepa? Una maravilla. Es una maravilla, es una delicia. Yo colaboro en las tertulias de jóvenes una vez al mes. No me preguntes por qué me llevan a las tertulias de jóvenes, porque yo voy porque me lo dicen. Que hay gente que se me acerca y me dice, ¿tú te crees que con 37 años puedes seguir siendo joven? Y ay, déjame. Y me lo hacen para, ¿sabes? Darle ese toquecillo. Pero es una maravilla porque es muy fácil trabajar con ella. Se aprende, le gusta lo que hace, lleva el periodismo por bandera, en el entretenimiento, digo, como te he señalado antes, para mí hay dos vertientes, la información y el entretenimiento, y ella, además de entretener, informa a través de una red de colaboradores que es muy extensa y de muy alto nivel. Así que para mí es un privilegio auténtico estar con ella. El 5 de mayo de 2018, los que escuchamos
Pepa Fernández, nos despertamos con esta intervención. Seguramente son ustedes capaces de oír a través del micrófono cómo está mi corazón ahora mismo. Soy una persona en estado de shock. ¿Qué les puedo contar? Hace solo unos minutos hemos sabido que mi amigo, mi compañero, mi cómplice, mi maestro, José María Íñigo, ha fallecido. Era una persona sumamente querida por el equipo del programa. Por todos. Fue muy duro. Fui yo quien llamó a Pepa. Pepa es como, pues qué te diría, no una tía, pero es un familiar, es como ese familiar sin ser de sangre. Es una persona muy cercana a mi familia desde hace muchísimos años. Fue un 5 de mayo y cayó en sábado. Y fue a las 7 de la mañana cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado. Yo llamé a Pepa y bueno, se quedó, como ya ha dicho, en shock. Y le dije, por favor, no digas nada. No digas nada, no digas nada, no digas nada. Y colgué. Y al rato volví a llamar y dije, mira, es que no sé ni lo que digo. Si hay alguien que lo tiene que comunicar, eres tú, porque así lo querríamos todos y así lo habría querido él. Lo que pasa es que yo al principio le dije que no, porque yo le decía, es que si lo cuentas ya públicamente, estamos diciendo una realidad que yo no quiero que suceda, mientras que si no lo decimos, todavía no ha sucedido y la gente no lo sabe. Es como si lo cuentas es que ya es real y no quiero que eso pase. Costaba Por eso, asumir esa dura realidad. sí, por eso luego recapacité y creo que fue a la media hora cuando la llamé le dije, tienes que decirlo tú. ¿Y cómo vivió tu padre su enfermedad? Fue duro, no te lo voy a negar. Sobre todo porque él decía, yo le escribí en una carta, que si quieres también te la paso, bueno, esa está en Google por todos lados. Se titula Con que no era grave. Entonces él decía, y en esa carta sí lo digo y lo escribo, que él no quería saber lo que tenía, si el bicho era malo o era bueno, pero no quería saber más. Las citas con los oncólogos las hacía sobre todo mi madre, luego tomamos también las prendas mi hermano y yo, íbamos a las revisiones nosotros, si había algo que había que saber, ya nos las ingeniábamos para hablar con el doctor o la doctora, la llamó una doctora, sin que él lo supiera. Entonces lo llevó con muchísima discreción, porque si algo también aprendí de mi padre de la vida es a ser discreto y a que se sepa de él lo que él quiere que se sepa. Entonces, ¿de qué servía decir José María Íñigo tiene cáncer? ¿Para estar por todas las televisiones contando eso? No, no interesa. Pero es que hay mucha gente que vive de eso, ¿sabes? Que tiene algo malo y lo publica. Tengo un accidente, lo publica. Tengo cáncer, lo publico. Tengo tal. No lo sé, yo creo que es muy personal y que cada uno lo lleve como pueda. En el caso de mi padre lo llevó seguramente más duro de lo que nosotros sabíamos, porque eso se lleva por dentro, y el que lo sufre en primeras carnes es la persona que lo padece, y los que estamos alrededor también sufrimos. ¿Y a ti esos años difíciles qué te enseñaron? Joder, pues no sé si en ese momento me enseñaron algo, me han enseñado a posteriori. Yo creo que en el momento exacto, no sé si estaba aprendiendo algo. Lo que sí sé después es que me alegro mucho de haber pasado ese tiempo cerca de mi padre, porque hacíamos algo, no sé, lo que fuera, lo hacíamos juntos. Temas profesionales, como en esa época los dos compartíamos la actividad como en gastronomía. Entonces, a él le invitaban por su cuenta a cenas de gastronomía, a mí por la mía. Y a mí me encanta decirle, ay, también me han invitado a este sitio y a ti. Me dice, a mí no. Y yo, pues lo siento, si quieres puede ser mi +1, ¿no? Mi +1. Antes de que se vayan, presuntos implicados, vaya con el nombrecito del grupo este, presuntos implicados, nos va a dejar su última canción, una canción que habla del miedo, señores, con ustedes. Recordábamos ese fragmento del programa de Pepa Fernández. Como decimos, un programa en el que tú colaboras y vamos a volver a hablar un poquito de ti. A ti la radio, ¿qué te aporta? ¿Qué significa la radio para ti? Me da vida. Me da adrenalina. Me da felicidad. Me da dinamismo.
me da aprendizaje, porque la radio crea un vínculo muy cercano. Había una frase en Radio Nacional que decía: lo bueno de la radio es que no tiene imagen. Ahora eso ha cambiado, porque tú y yo hacemos un podcast y hemos incorporado el elemento visual, que es el vídeo. ¿Por qué? Para llegar a más gente, porque si no a lo mejor te quedas fuera de una audiencia que te gustaría tener. Pero a mí la radio, estar frente al micrófono y solamente conectar con una persona, para mí ya ha valido la pena. Es un espacio íntimo. Es suficiente saber Sí. con que te escuche una persona y que tus palabras tienen un significado para alguien. Para mí, me preguntabas, ¿qué es la radio para ti? También la radio para mí es compañía. Es lo que yo pretendo con mi podcast, hacerte compañía. Yo digo, si quieres compañía, únete al club. Hablábamos al principio de esta entrevista de que eres compañera periodista y compañera podcastera. Pues este es tu momento. Estos segundos te los cedo para que nos hables de tu podcast, cómo se llama, de qué va, dónde pueden escucharte, dónde pueden seguirte. O sea que te puedes explayar, porque estos minutos no te los voy a cobrar. Es mi propia cuña publicitaria. Lo primero, es muy amable por tu parte que me dejes estos segundos o este minuto para contar de qué va mi podcast, ya que estamos haciendo un poco lo mismo. El mío es similar al tuyo, lo que pasa que yo no solamente me centro en aquellos años, sino que voy más allá. Realmente tiro de contactos que tengo cerca y a veces llamo a puerta fría y tengo buen resultado. Se llama The Chit Chat Club. El motivo de este nombre es porque no sabía qué nombre poner. Chit Chat es como así, como conversación cháchara, no me gustaba cómo sonaba en español, y había un profesor en la universidad que nos llamaba, un grupo de amigas que no parábamos de hablar en clase, así, The Chit Chat Club, y con ese nombre me he quedado. Y es un espacio que intento que sea semanal, de aproximadamente 1 hora y media, a veces un poquito menos, en el que compartir conversación con alguien que considere interesante. Yo digo que más que entrevistas son charlas, porque el género de entrevista no lo cumplo a rajatabla, ya que a veces yo intervengo y aporto. Entonces es más bien una charla, una conversación, en el que pretendo hacerte compañía, y si además te inspira, te motiva y puedes aprender algo, genial. ¿Tus redes sociales, cómo pueden seguirte? Pues mis redes sociales personales son Piluca Íñigo con N de Navarra o Pilu Íñigo con N de Navarra, y el podcast es The Chit Chat Club, The Chit Chat Club, .podcast en YouTube, The Chit Chat Club, The Chit Chat Club en Spotify. Bueno, hemos intentado hacer un recorrido muy rápido e imposible sobre la figura, sobre el legado de tu padre. ¿Cómo te gustaría que fuese recordado? Como ya está siendo recordado. Lo has dicho tú antes, pertenece a la memoria colectiva. Cuando a una persona se le recuerda tanto, creo que ya pasa a ser leyenda, ¿no? Que es como una palabra demasiado grandilocuente. Pero lo Me es. da, Pero me lo da es. hasta vergüenza utilizarla. O sea, creo que me queda grande. Pero así es como me gusta que se le recuerde. Pero sobre todo, como te decía antes, con ese buen sabor de boca. Ujú. Pues estamos llegando a los últimos segundos del programa. Siempre me gusta dejar la última palabra a mi invitado, en este caso a mi invitada, a ti, por si ha quedado algo en el tintero, algo que quieras añadir, o simplemente que nos cuentes cómo te has sentido en esta entrevista y que tú cierres el programa. Qué responsabilidad me dejas. Algo muy breve, y es que yo estoy aquí gracias a que tú tienes un espacio donde estás recordando a alguien que en su momento te inspiró, te sirvió, te gustó, lo admiraste. Pues yo le digo a todo el mundo que nos esté escuchando que si este podcast te ha gustado, también lo compartas, porque es una manera que nos ayudas a nosotros a que la información pase de una generación en generación y que no solamente se quede ahí guardadita. O sea, que si las cosas que tú escuchas, consumes o ves te gustan, compártelas, porque nos haces un gran favor y no cuesta nada. Y a mí me gusta muchísimo, y siempre daré las gracias a quien quiera recordar la figura de mi padre, porque aunque ya lo haya hecho muchas veces, a mí me gusta y me llena el corazón recordar todas sus anécdotas y sobre todo ver el impacto que causó en la gente, que no es poca. Hasta muy pronto. Gracias por haber estado con nosotros o por habernos permitido estar con ustedes durante tanto tiempo. Como hemos dicho al principio, hasta cualquier día, en cualquier sitio. Y ojalá que ese cualquier sitio sea esta que es la suya y la nuestra, nuestra casa. Adiós. Pues, como todo,
esto ha llegado a su punto final. Te quiero dar enormemente las gracias. Ha sido un placer y un gustazo charlar contigo, con una profesional como la Copa de un Pino y con la hija de una figura que yo, como bien has dicho, siempre he admirado y de la que de vez en cuando rescato cosillas y siempre me quedo con alguna lección. O sea que gracias, mucha suerte con tu podcast, mucha suerte en Radio Nacional y mucha suerte, ojalá, en el mundo de la locución y el doblaje. Muchísimas gracias, y gracias a ti, y gracias a todos los que están en el otro lado. Un abrazo, Piluca Íñigo. Hasta la próxima.